Buen día a todos y a todas. Y la verdad, escuchaba a los compañeros de la mesa y me acordaba que hace una hora cantamos el himno. Hoy es 21 de mayo. Hace 215 años, 205 años, había un cabildo abierto. Hoy estamos haciendo un pequeño cabildo abierto sobre un tema para aquellos que convocamos y les interesa. La convocatoria ha sido amplia, abierta, reivindicando aquellos principios de Mariano Moreno y de Manuel Belgrano, o de la puerta afuera, de French y Beruti, verdaderos artífices y partícipes de la acción en la sociedad. La verdad que yo los escuchaba y bueno, algunas cosas las tenía anotadas para decir, pero el otro día Axel Kicillof dijo, después que los escuché a ustedes dos, cambio todo mi discurso y digo otra cosa. No voy a decir otra cosa, pero voy a reafirmar algunas de las cosas que dijeron ustedes. En el año 84, fines del 83, asume la presidencia Alfonsín, se inicia el proceso democrático que hoy estamos acá y que somos parte de la defensa de ese proceso. En el año 84 me sumé a esta casa a estudiar y Daniel decía, la universidad cambia, pero cambia lento. Yo en el año 84 y hasta el 91, y lo escuchaba hablar a Gustavo, no hubiera pensado que compañeros de las facultades, dirigentes, decanos, referentes, estuvieran apoyando estos temas y yo estuviera discutiendo este tema hoy acá. En esos años de la Facultad de Ingeniería no pasé más de una asamblea de estudiantes discutiendo temas menores o en algún consejo departamental discutiendo algún derecho para aquellos estudiantes que trabajábamos, que me decían, andate a la UTN, esto está hecho para los estudiantes que no trabajan. ¿Y qué somos los cooperativistas si no somos trabajadores? ¿Qué son los estudiantes si no son futuros trabajadores o simultáneamente? ¿Y qué son ustedes si no son dirigentes y trabajadores? Así que en ese marco, si lo miro en retrospectiva, el cambio ha sido mucho. Ahora, estos últimos años nos plantean desafíos de cambios y procesos más rápidos. Así que en ese marco estamos abocados hoy. Nosotros tomamos el desafío de este debate, bienvenido, porque además la historia del cooperativismo se lo merece, la historia de las organizaciones sociales se lo merecen, y la realidad de estos últimos años también merece el analizar y regularizar bajo normativas legales que reflejen la realidad, los usos y las costumbres de hoy y no de hace 45 o 100 años. No voy a ser reiterativo, pero el tema de lo local y lo regional es fundamental. Por eso reivindicamos este espacio a nivel de la Mesa de la Economía Social y Solidaria y del IPES de la provincia, de la región de la provincia de Buenos Aires. Y para decir desde dónde hablo, de dónde digo estas cosas, bueno, lo sintetizó Juan Carlos Junio, que es uno de nuestros referentes, director del Centro Cultural, vicepresidente del Instituto. Pero básicamente desde el Instituto y de Cooperar, la confederación que integramos como Federación de Cooperativas, una distinción. Para nosotros hay dos tipos de cooperativas. Y un poco lo esbozaba recién Florencia con otro enfoque. Están las cooperativas que nacieron para resolver las necesidades de sus asociados y se centran en eso y en cumplir fielmente eso. Y están las otras cooperativas, donde nosotros nos encuadramos, que son aquellas que no vamos por ese fin en sí mismo, sino por el fin de la transformación de la sociedad, de la preocupación por la comunidad, como dice uno de los principios del cooperativismo establecido por la Alianza Cooperativa Internacional. Así que desde ese lugar hablamos y nosotros concebimos la cooperación como un instrumento de transformación de la sociedad. Lo decía el Pato recién, la universidad es un instrumento de transformación social. Bueno, para nosotros el movimiento cooperativo o las cooperativas que integramos nosotros son un instrumento de transformación de la sociedad para acabar con la explotación y conseguir realmente que la economía esté al servicio del hombre y no a la inversa. Cuando digo el instituto, también digo Banco Credicop e Idelcop. El Banco Credicop es la cooperativa más importante de las asociadas al instituto y no por eso desmerezco las otras 130 cooperativas asociadas a nuestra federación, pero es
el último bastión del cooperativismo de crédito luego de la Ley de Entidades Financieras firmado por Videla y por Martínez de Hoz. Yo quería darle un enfoque a esta intervención desde tres miradas. Creo que la jornada de hoy van a aparecer distintas miradas, pero yo creo que esto puede tener una mirada política, legal, que tiene que ver con la legislación, con los dos antecedentes de las leyes que existen en nuestro país, la Ley 11.388, que es del año 1926, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, y 47 años después, la actual ley que nos rige a las cooperativas, la 23.37, que es de mayo del 72, y que fue establecida durante el gobierno de facto de Lanusse, hace 43 años. Creo que en 43 años ha habido algunos cambios y esa es una de las razones principales que merece también el rever esta legislación. Pero me detengo en esta mirada político y legal y les digo que en la Constitución Nacional que nos rige del año 94, no digo la palabra, digo 4 letras. La frase, la sigla COP no existe en la Constitución que nos rige en nuestro país. La palabra solidaria o solidariamente solamente aparece 3 veces en la Constitución Nacional. Y lo hace solamente en el artículo 75, que habla de las atribuciones del Congreso Nacional, cuando habla de los criterios de objetivo de repartos que deberá establecer el Congreso en función del sistema republicano y federal que nos rige y que será equitativa y solidaria, hablando de las provincias y las regiones. En ese marco se menciona la palabra solidaria o solidariamente. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la sigla o la palabra COP, de cooperar, cooperación, cooperativa, COP. Yo puse, en el sistema puse COP, a ver cuántas veces aparece. Solamente 3 veces. Y solidaria o solidariamente, 1 vez. Y eso que es una Constitución que en ese aspecto incorpora algunos derechos sociales. Y tiene el artículo 41 que dice: la provincia reconoce las entidades intermedias expresivas de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas, y garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de los colegios o consejos profesionales. Punto y seguido. Asimismo, fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándole un tratamiento tributario y financiamiento acorde a esa naturaleza. Después del punto y seguido, bienvenida a esa parte, creo que se les coló por el ejercicio, por la presión de algunos compañeros cooperativistas, porque en realidad a lo mejor el objetivo del 41 era la primera parte. Es una visión. Y lo que pensamos es que no es suficiente abastecer a la democracia con derechos civiles y sociales puestos en la legislación. Para que esos derechos existan y haya derechos políticos, de libertad, de participación, tenemos que realizarnos los hechos. O sea, la integración y la participación es parte del desafío que tenemos todos y es parte del desafío que asumimos haciendo estas cosas. Pero ahí también tenemos que hacer la autocrítica, los dirigentes y los militantes del espacio de la economía social y solidaria y del cooperativismo, porque nos debemos el desafío de una integración plena, de una participación mayoritaria, dejando de lado los sectores o las distintas agrupaciones de este espacio. El movimiento cooperativo dentro de la economía social es uno de los modelos que más incluye, con igualdad de oportunidades, que mejor distribuye sus beneficios en forma equitativa, es un modelo de participación y distribución de los ingresos, fundamentalmente es solidario y es válido para la aplicación con sus principios y valores a nuestra sociedad en este mundo que vivimos, que no podemos dudar que es mercantilista y es capitalista. Creo que Juan Carlos decía hoy que no queremos ser la ambulancia que recoja a los heridos. Nosotros queremos ser un modelo distinto de gestionar la sociedad. El modelo de gestión fundado en los valores y en los principios cooperativos es un modelo alternativo y es un modelo para cambiar este sistema. Una mirada técnica y legal, bueno, yo creo que ahora van a venir las ponencias. Nosotros hemos dejado nuestra documentación, hemos participado en varios foros, este no es el primero, vamos a dejar
también las expresiones detalladas. No vamos a entrar en el detalle finito porque hay un documento de nuestro asesor legal, doctor Altaus, que es quien hizo el compendio del Código Cooperativo, y talleres que se realizaron en distintos lugares, que lo estamos discutiendo y lo hemos aportado a la Confederación a cooperar. Así que, pero quisiera marcar algunas cuestiones. El proyecto de ley habla de socios. Nosotros los cooperativistas hablamos de asociados. No voy a entrar en la definición etimológica de los nombres, pero tiene que ver más con el principio del proyecto colectivo y no del socio de una sociedad o el aporte de un capital. En esencia son detalles, pero tienen que ver. Otro aspecto que hay que tener en cuenta: en agosto entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Las cooperativas y las mutuales hemos sido incluidas como personas jurídicas. De cualquier manera, deja librado su legislación a la legislación particular, por eso también la importancia de la legislación y de este anteproyecto que estamos discutiendo. Yo creo que, por más que lo enriquezcamos y generemos el mejor de los proyectos, no va a tener sentido si nosotros no fortalecemos la integración del movimiento cooperativo y entramos de fondo en la cuestión de verdaderamente incidir en la sociedad con lo que planteaba Ariel Huarco, de ese porcentaje de la economía social y solidaria que a lo mejor hoy, medido en números, es el 10%. Yo estoy seguro que en el efecto real, si no lo medimos solamente desde el punto de vista de los economistas, si lo medimos desde el punto de vista de la política o de los políticos, o lo medimos desde lo social, es mucho más que el 10%, porque además no tiene el interés en sí mismo de los resultados de esos indicadores económicos, sino que tiene el fin social. Pero nos debemos la integración y la visión en perspectiva de que, aunando las fuerzas y acordando, eso lo podemos llevar a ese tercio que planteaba Ariel, pero además con la ayuda, la colaboración y la integración con las políticas de Estado. Porque sin el rol del Estado en ese sentido no tiene mucho sentido pensar que la regulación en un mercado capitalista o la disparidad de fuerzas que existen podamos competir. De hecho, subsistimos y hemos competido en muchos ámbitos. Hay ejemplos en los servicios públicos, hay ejemplos en los servicios financieros, el Credicop es un ejemplo. Y en eso tenemos que seguir batallando por la reforma de la Ley de Entidades Financieras, por una ley de servicio financiero que esté al servicio de los asociados y de los ciudadanos. Creo que esta normativa tiene que establecer pautas de control, porque también eso nos fortalece a las cooperativas genuinas, a quienes cumplimos con las reglas. Pero tiene que controlar para proteger a las que verdaderamente cumplimos, y tiene que controlar para proteger y para fortalecer al movimiento cooperativo y al movimiento de la economía social y solidaria. Pero en función de eso aparece el tema tributario y el tema vinculado con la educación y la formación, que no es solamente en la población, en los ámbitos educativos, también en los funcionarios, cuando a las cooperativas y a las organizaciones sociales nos toca ser fiscalizadas o atendidas, porque con la declamación de la promoción de nuestras actividades no alcanza si después, cuando nosotros vamos del otro lado del mostrador, nos dan una lista de 7 hojas con la cantidad de requerimientos, y por el otro lado una sociedad anónima o una SRL la constituyen con 2 páginas y con una presentación. Entonces eso se tiene que convalidar también en el decir y el hacer. Por último, una mirada fundamental, la tercera mirada, que creo que es el fondo de la cuestión, que la mayoría lo dijo de una u otra manera y que tiene que ver con una mirada social, con una mirada militante y con una mirada cultural. Y cuando digo cultural, incluye la cultura, mucho más amplio que los aspectos de formación y de educación. Pero no podemos evadir la educación, porque la educación en este contexto la podemos visualizar desde el aspecto interno, vinculado a la legislación vigente y al proyecto de legislación, vinculado al quinto principio, que tiene que ver con la formación de los asociados de las cooperativas,
pero también con la educación formal del Estado, en función de la ley ILIA del año 1964. Esta ley ya tiene más de 50 años, la 16.583, que le dio sustento al artículo 90 de la ley 26.206, y que es la inclusión en los programas de formación y de estudio del cooperativismo. Y esto también es parte que tenemos que demandar, exigir e incluir en la formación y en esa transformación cultural. Desde la formación terciaria o de la facultad, ya que estamos en este ámbito, el otro día escuchábamos la formación en ciencias económicas de los contadores, cuando hablaba el ministro de Economía. Los contenidos son verdaderamente hechos para otro tipo de sociedades que es la que nosotros pretendemos. Pero además, esos profesionales que culturalmente son inducidos durante su etapa de formación, terminan siendo después funcionarios, terminan administrando la FIP, ARBA, los lugares donde nos fiscalizan o donde nos evalúan hasta los propios estatutos de los proyectos de nuestras organizaciones. Obviamente, con la mejor de las intenciones, ya tienen inculcada en la cabeza una formación que no es la preparada ni la que favorece este tipo de cosas. Así que, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que el camino está en esta primera batalla, que es la cultural. Y porque la batalla es cultural, sin lugar a duda, entendemos que la tenemos que dar en todos los ámbitos. Así que les agradezco la presencia a todos ustedes y vamos a la parte más importante, que es la expresión y la participación de cada uno de quienes quieren poner sus ponencias. Gracias y hasta luego. Bueno, les agradecemos a todos.